puntos, ¿no? Bueno, estuve en el BCP, ¿cuánto tiempo? 7 años estuve en el BCP construyendo y dirigiendo la práctica de diseño, que muy interesante empieza con todo este proceso de transformación digital que está viviendo el BCP, y dentro de toda esta estrategia hacia la transformación digital llegan los primeros diseñadores bien enfocados en el diseño de experiencias digitales, ¿no? Y en transformar y en llevar estos journeys físicos que tenía el banco hacia el mundo digital. Por ejemplo, recuerdo que uno de los primeros proyectos en digitalizar fue la apertura de una cuenta de ahorros, que era un journey muy doloroso para el usuario y que también era muy tedioso de cara al banco, se lleva hacia el mundo digital, ¿no? Y ahí aprendimos muchísimo, porque no porque tú lleves algo que es físico a una página web o que lleves algo que es físico a un aplicativo, quiere decir que estás transformando comportamientos hacia el mundo digital o que estás diseñando experiencias realmente centradas en los usuarios. Digitalizar no es diseñar un producto digital centrado en el usuario. Y aprendimos un montón sobre nuevas herramientas, nuevos frameworks, hasta llevar un equipo que empezó siendo un equipo bien centrado en el diseño UX digital hacia un centro de excelencia con más de 100 diseñadores contribuyendo al negocio en los diferentes puntos de contacto y productos. Entonces fue una maravillosa experiencia, en realidad. Y hace 3 años empecé a pensar en realizar, o seguir aprendiendo y en realizar mis estudios de doctorado, perdón, y ya estoy terminando, o ya terminé mi segundo año, estoy empezando el tercero en un doctorado en el Institute of Design en Chicago. Muy interesante, bien bonito. Además que es una universidad que tiene las raíces en diseño, con lo cual se respira diseño, y hay mucha apertura para seguir expandiendo la práctica con nuevo conocimiento y con trayendo nuevas experiencias y aplicando diseño a dominios donde diseño no ha estado, para poder realmente entender hacia dónde va la práctica, qué cosa es hoy día o qué se espera hoy día del diseño centrado en el usuario y cómo ha venido evolucionando. Entonces, me encuentro hoy día haciendo esto es mi reto, y impulsando siempre la práctica hacia adelante. ¿De qué es lo que vamos a conversar hoy día? Primero que nada, una pregunta muy pertinente, que nos vamos a detener un poquito, y es, ¿por qué estamos hablando de diseño hoy día? O sea, ¿por qué estamos hablando de diseño como tema y por qué lo estamos hablando ahora? Eso es como que el primer bloque. Luego vamos a ver cuáles son esas tendencias que están modelando la práctica, cuáles son esas fuerzas externas que están haciendo que diseño siga evolucionando y se siga transformando. Luego hablaremos un poquito sobre diseño como una operación de negocio, cómo se ve diseño como práctica y diseño centrado en el usuario integrado en una estructura organizacional. Y finalmente nos van a apoyar ya el equipo de la Católica para explicarnos un poquito más a fondo de qué va el programa de diseño de experiencias de usuario que han construido. Así que arrancamos con la primera pregunta. Y acá yo quería hacerlo un poquito interactivo porque también me interesa qué piensan ustedes, ¿no? Esta pregunta de ¿por qué estamos hablando de diseño? ¿Por qué se habla de diseño? ¿Y por qué se habla de diseño hoy día? ¿No? Y para eso Amy me va a ayudar mandándoles por el chat, ¿no, Amy? Un link hacia el Menti para que ustedes puedan responder esta pregunta, que me parece muy, muy valiosa para poder abrir una conversación de diseño. Entonces, ahí tienen el link, así que si es que todos pueden entrar, por favor, y poner eh, sus opiniones, comentarios, es abierto, ¿no? Pero creo que el mindset está en pensar en por qué estamos hablando de diseño, por qué hoy día nos estamos deteniendo a conversar sobre diseño centrado en el usuario, sobre la práctica de diseño. Y además, ¿por qué lo estamos haciendo hoy día, en esta coyuntura, en este momento? ¿No? Esa es un poco la reflexión que yo quería hacer para iniciar nuestra conversación. Entonces ahí les damos unos minutos. Amy, tú me avisas cuando tú empiezas a proyectar para ver un poco y compartir las respuestas que aparecen. Ujú. Sí, Mariela, ahí estoy proyectando las respuestas. Sí, yo no lo veo proyectado, o soy yo. Creo que no estás compartiendo tu pantalla, Amy. A ver, voy a intentar de nuevo. A ver, Ya ahí ahora, estamos. ya. Sí, ahora sí ya lo logramos.
porque todo se diseña para crear experiencias nuevas, que todos valoramos ahora más la experiencia de las cosas, porque el diseño está presente en todo, permitir estructurar todo el proceso de manera ordenada y secuencial. Las personas cambian y está generando nuevas tendencias, se necesita innovar, el modo en el que se llega al usuario, diseño está integrado en el día a día, sobre todo ahora que cada vez somos más digitales, porque todo ha cambiado y el mundo ha evolucionado. Hoy el cambio centrado en la persona. Permite crear e innovar productos y servicios porque las personas quieren más con menos, facilitar al usuario, la solución, porque parte importante de las nuevas tendencias recae en la experiencia personalizada de los diferentes productos y servicios que se ofrecen, mucho personalización para transmitir una mejor imagen ahora y para el futuro. El usuario hoy más que nunca tiene acceso a la tecnología, con el diseño ayudamos a diferenciarnos en el mercado y en la vida. Lo abordo desde una vista digital, digitalización, plataformas, atención a las personas, existen necesidades para el usuario, siempre se ha pensado en el diseño, pero ahora, ahí si bajamos un poquito, el usuario más que nunca tiene acceso claro, el mundo globalizado, y es necesario entre las nuevas tendencias o experiencias, porque con el diseño se generan experiencias diferentes, porque todo lo que se quiere implementar se tiene que diseñar. Acá veo cosas bien interesantes, ¿no? Que tiene que ver con diseño como esta capacidad para desarrollar soluciones, ¿no? Las cosas se diseñan, con lo cual necesitamos métodos. Por otro lado, el mundo cada vez es más globalizado, entonces necesitamos responder a estos cambios que se están dando de manera global. Hay que innovar, hay mucha experiencia que desarrollar, hay muchas necesidades que resolver. Entonces, voy ahora. Sí, voy ahora a proyectar mi pantalla. Ok. Muchas gracias por contribuir con sus respuestas, que me ha encantado además. Y de repente Amy después este, nos la puede pasar o me las puede compartir para seguir reflexionando sobre lo que están compartiendo. Ahí estamos. Ujú. Otra vez, ¿pueden ver mi pantalla o no? Creo que no, ¿no? No, Mariela, se salió. Ahorita no. Denme un minuto. Acá estoy, ahora sí. Entonces, claro, pensando un poco en por qué estamos hablando de diseño y por qué estamos hablando de diseño ahora, un poco la reflexión que tiene que ver mucho con lo que ustedes también han contribuido, a mí me lleva un poco a la historia del diseño. Yo cada vez que hablo de diseño, a mí me encanta viajar un poco en el tiempo, ¿no? Y pensar en qué significa diseño hoy día y cómo ha ido cambiando ese significado a lo largo de los años. O sea, diseño es una práctica que tiene más de, bueno, podemos hablar en su forma más elemental desde el inicio de la humanidad, ¿no? Cuando nuestros ancestros hacían sus herramientas de piedra, ¿no? Y hacían los productos de primera necesidad, ¿no? Pero en los últimos 120 años, de repente 110 años, diseño ha ido tomando una forma bastante específica y ha ido enfocando su esfuerzo para resolver necesidades de las personas, ¿no? Evolucionando muchísimo, estableciéndose como una disciplina muy concreta que ha desarrollado métodos y herramientas probadas. Entonces, si bien diseño ha sido por mucho tiempo considerado una herramienta para hacer productos más estéticos, que sean más bellos, más placenteros a la vista, hoy día diseño se considera como una capacidad estratégica que es capaz de resolver problemas complejos más allá del desarrollo del producto, ¿no? Entonces, por eso es importante hablar de diseño, porque diseño es una disciplina que trae herramientas, que trae frameworks y que trae métodos de trabajo que han sido comprobados que ayudan, ¿no? Entonces, es una disciplina muy bien establecida. ¿Y por qué es que hoy día estamos hablando de esto? Por los cambios que se están dando, por todo lo que ustedes también han indicado. Globalización, tecnología, problemas sociales, las nuevas presiones y los nuevos riesgos a los cuales nos enfrentamos como sociedad. Si vemos un negocio también, las nuevas amenazas a las cuales los negocios se enfrentan,
Entonces, hoy día las empresas se ven presionadas por responder de una manera distinta a como les exigían responder hace 50, hace 20 años, ¿no? Entonces, diseño es una herramienta que nos ayuda justamente a navegar esa incertidumbre, esa ambigüedad y poder acompañar el cambio, no solamente acompañar el cambio, sino también liderar el cambio eh, dentro de cada uno de los proyectos en los que participamos. Nosotros, viendo un poquito el pasado, diseño empieza de la manera más artesanal, ¿no? Y tenías al artesano haciendo sus herramientas, su tacita para su comunidad, ¿no? O estas culturas que establecían sus textiles, ¿no? Y trabajaban su identidad con productos, y así se fue dando durante milenios, ¿no? Y un hito muy importante en el desarrollo del diseño fue la revolución industrial, ¿no? A finales del siglo XVIII, inicio del siglo XIX transforma completamente los sistemas de producción, con lo cual ahora el diseño no está unificado en el artesano, que conceptualiza el diseño y que hace la producción, sino que hoy día se separa. Con la revolución industrial y esos nuevos sistemas de producción, se establecen métodos estandarizados de producción y también se establece diseño como proceso. Ya no solamente el artesano haciendo algo, sino ahora es el diseño definido alrededor de una producción industrial en masa. Pero luego pasan los años y surgen estos movimientos que en realidad lo que hacen es pedir que regrese la artesanía, ¿no? Pedir que regrese esa capa más artesanal del diseño y están en contra de la industrialización, porque lo que se está haciendo es perdiendo estos atributos de buen diseño y se está bajando la calidad por hacer productos en masa, ¿no? Entonces surge este movimiento muy importante en la historia del diseño que se llama el Arts and Crafts, ¿no? Que surge a finales del siglo XIX. Un movimiento que lo que hace es buscar el retorno a la producción artesanal y buscar una producción que sea mucho más humana, mucho más ética, ¿no? Un hito igual de importante que la revolución industrial, consideraría yo, es el establecimiento de la Bauhaus como la primera escuela que establece los primeros principios de la disciplina y de la enseñanza en lo que es arquitectura, diseño gráfico y diseño industrial, ¿no? Entonces se establece esta escuela de diseño que integra los diferentes movimientos del pasado, pero que lo que hace es establecer una nueva forma de ver diseño, básicamente con este quote, que es una firma de la Bauhaus, que es la forma sigue la función, ¿no? Entonces se empieza a trabajar muchísimo la funcionalidad de los objetos por encima de la forma de ellos. Y surgen diseñadores claves que marcaron la historia del diseño hasta el día de hoy. Seguimos algunos años adelante y estamos en la época un poquito más contemporánea, digamos, ¿no? En los 60, 70, uno cree que Design Thinking apareció hace 20 años, pero en realidad no. Design Thinking apareció hace más de 50 años atrás, ¿no? En donde se empieza a explorar, no el término de Design Thinking, pero no lo vamos a encontrar con ese término, sino que se empieza a explorar el diseño como una forma de pensamiento, se empieza a explorar el diseño como una mentalidad, como una forma para resolver problemas. No le pusieron el título de Design Thinking, sino que se empiezan a hacer estos estudios, ¿no? Y hay figuras muy importantes que contribuyen justamente a la exploración de la práctica de diseño, ya no como una herramienta para desarrollar un producto, sino como una forma de pensar para resolver problemas de una forma creativa. Y en paralelo teníamos la llegada de las computadoras, ¿no? Y las primeras herramientas tecnológicas que exigen un diseño de interacción entre el humano y este objeto o este sistema al cual el humano se está viendo enfrentado, ¿no? Para poder desarrollar ciertas tareas. Y surge este señor muy importante también en la historia del diseño de experiencias, que se llama Donald Norman, quien acuña el término UX a inicios de los 90, ¿no? Más o menos. Entonces, hoy día UX está considerado, probablemente se ha comercializado mucho hacia el lado digital, pero en realidad es algo que se ha ido llevando por la digitalización que hemos tenido con muchísima velocidad. El término UX no es exclusivo al mundo digital. De hecho, el User Experience, el UX, está enfocado a la forma en la que las personas interactúan con las cosas, con los objetos, con los sistemas, ¿no? Y esto se empieza a trabajar y se empieza a establecer a finales de los 90, inicios de los 2000. Otro hito muy importante es cuando se establece Design Thinking ya como método más estructurado, luego de haber tenido muchísimo respaldo académico,
¿no? En los 80 y en los 2000 se empieza a evolucionar esta idea de diseño como mentalidad, ¿no? Y ya se lleva a la academia, básicamente en la Universidad de Stanford, con David Kelly, que es el fundador de esta consultora muy importante, muy influyente en diseño que se llama IDEO o IDEO. A partir del 2010, yo diría 2008, se establece esta metodología que se llama Design Thinking y que tiene 5 pasos muy establecidos, con herramientas de trabajo recontra claras, y es muy bien marketeado y muy bien comercializado por esta consultora IDEO, ¿no? Y a lo largo de los años, hasta el día de hoy, es una metodología que ha sido altamente adoptada por casi todas las industrias que conocemos, ¿no? La financiera, la educación, la de salud, una antes que la otra, pero Design Thinking hoy día se utiliza en la mayoría de los contextos, estén los diseñadores o no estén los diseñadores. Y creo que parte de la intención de Design Thinking era dos cosas. Por un lado, no tenemos que pensar en que diseño está alrededor del producto, sino que diseño lo que hace es diseñar experiencias. Entonces, eleva mucho la conversación de diseño, la saca del producto y dice, hay que diseñar experiencias. Ese es un paradigma, ¿no? Que establece. Otro paradigma que establece es muy claramente, si bien ya había habido estudios de esto décadas antes, lo establece muy claramente diciendo, con Design Thinking uno no diseña producto, resuelve problemas. ¿Qué quiere decir? Que todos lo pueden utilizar. Todos resolvemos problemas en nuestro día a día. Entonces, Design Thinking te va a ayudar a resolver cualquier tipo de problema, porque es una metodología para resolver problemas de manera creativa. No es una metodología para desarrollar un producto. ¿Sirve para eso? ¿Se aplica para eso? Por supuesto que sí, pero el mensaje intrínseco es que sea una herramienta que está integrada con las capacidades de diseño y que pueda ser usada por cualquiera. Entonces, pasamos de hablar de un diseño centrado en el producto a un diseño centrado en la experiencia. Un hito muy importante, a partir del 2000, sale esto y se empieza a hablar de innovación. Diseño hoy día es parte de la conversación de innovación. Hasta ese momento, más o menos, quienes eran partícipes de innovación era la parte de ciencia y tecnología. Diseño no era parte de la conversación de la combinación de innovación. Sin embargo, en ese momento sí. Y eso le dio muchísimo campo también al diseño en términos de crecimiento, ¿no? Pero ahora también eso ha seguido evolucionando. O sea, estamos hablando de eso del inicio del 2000, estamos en el 2024, han pasado 20 años, Design Thinking se ha aprobado, por ahí ha salido muchas personas que han dicho Design Thinking no prometió o no cumplió lo prometido, ¿no? Y muchas opiniones alrededor de esto. Sin embargo, lo que es cierto es que hoy día cuando hablamos de diseño, pensamos en dos cosas, ¿no? Y acá ya estamos hablando de una práctica, una mentalidad de diseño centrada en el usuario un poquito más madura que hace 20 años. Pensamos en esta idea de design thinking, pensamos en esta idea de human-centered design, lo cual es bueno, nos ha ayudado mucho a centrarnos en el usuario, a tener metodologías de empatía, de testeo, de prototipado, más allá de darnos las herramientas, a construir una mentalidad de diseño centrada en el usuario. Hoy día diseño no se piensa, no se consume, no se concibe si es que no tenemos clarísima la necesidad del usuario. Entonces, Human Centered Design, Design Thinking nos ha construido esa mentalidad, pero eso no puede vivir solo, sobre todo si es que estamos integrando diseño en un negocio. Yo considero que diseño es una actividad económica de por sí. Ahora, si es que tú integras esa actividad económica dentro de un contexto de negocio corporativo, no puede moverse solamente a través del design thinking y centrándonos en los usuarios, sino que tenemos que traer este otro lado, que es la estrategia de diseño, diseño estratégico. Entonces, la combinación de estas dos cosas es bien importante, ¿no? Y la expectativa es que nosotros podamos comprender los principios de cada uno de estos dos mundos, son complementarios, y que en realidad para mí es un binomio que no debería separarse. Cuando hablamos de diseño centrado en el usuario, estamos pensando de hay que enfocarnos en las necesidades del usuario, sus expectativas, sus frustraciones, sus deseos. Hay que iterar constantemente, ¿no? Es parte de la mentalidad que ha ido construyendo Design Thinking, Human Centered Design en la práctica, ¿no? Hay que hablar de inclusividad, hay que hablar de accesibilidad, hay que hablar de feedback continuo, hay que hablar de empatía, ¿no? Estos son algunos principios del diseño centrado en el usuario. Cuando hablamos de los principios de diseño estratégico, hablamos ya de, ok, y tenemos que tener un pensamiento sistémico, porque cualquier cosa que yo haga en el usuario para responder a esa necesidad tendrá un impacto en el sistema
en el que este usuario se encuentra. Entonces, hay que pensar en sistemas, hay que pensar en negocio, hay que entender el negocio, cuál es la estrategia de negocio para que esto escale, para que esto tenga el impacto que queremos que tenga. Hay que pensar en las ventajas competitivas, en los diferenciadores, hay que pensar en las métricas, ¿no? Entonces, estas dos cosas juntas son muy poderoso. Cuando nos vamos allá afuera, lo vemos en las diferentes soluciones con las que interactuamos. Desde los objetos cotidianos, no sé, como una cafetera, como la silla en mi escritorio, pasando por las plataformas digitales como los aplicativos de delivery o la música para escuchar streaming en nuestros aplicativos de música, o las experiencias físicas como los parques de diversión con los que vamos en familia y estamos en espacios físicos, rodeados de espacios físicos constantemente, o en las experiencias digitales, como cuando vamos a un banco y interactuamos con los ATMs, ¿no? Dentro de un espacio. Entonces, cada uno de estos puntos de contacto que tenemos o de estos productos, lo que tienen intrínsecamente detrás y probablemente con equipos de diseño trabajando, sea pensamiento de diseño centrado en el usuario con pensamiento de diseño estratégico. Ahora, todo está diseñado, bien o mal. Todo se diseña, o se diseña bien o se diseña mal. Probablemente todos tenemos experiencias con productos muy mal diseñados o con servicios muy mal diseñados. Pero eso no quiere decir que no estén diseñados, solamente que no están diseñados considerando ciertos principios, ciertos aspectos, ciertas metodologías que hoy día son necesarias más que nunca, sobre todo por la exigencia que están teniendo los usuarios de cara a las experiencias que tienen con sus productos o con sus servicios. Ahora que hemos entendido un poco la evolución de diseño y cómo hemos llegado del artesano y de la parte manual, en donde todo el conocimiento de diseño está acumulado en ese artesano que concibe el producto y que lo desarrolla, a un diseño que ya no habla de producto específico, sino que habla de experiencias, que habla de negocio, que habla de impacto social, que habla de inclusividad, de sostenibilidad, etcétera. Vemos qué está pasando con diseño, cuáles son las tendencias hoy día que estamos viendo, que están modelando la práctica. Y bueno, y ya en esta etapa hay dos cosas que ver, ¿no? Y la forma en la que yo lo veo para que sea lo más simple posible es que hay dos presiones externas específicamente que están movilizando la práctica. Por un lado, el avance tecnológico que está avanzando a una velocidad nunca antes vista, y por otro lado, los nuevos retos a los cuales se enfrentan las organizaciones. Entonces, diseño, que está en el medio de esto, ¿no? Y está entre el avance tecnológico y trabajando dentro de una organización, se encuentra en un punto de inflexión, ¿no? En un punto en donde en verdad tenemos que repensar la práctica, tenemos que detenernos un poquito y redefinir qué significa el diseño centrado en el usuario, cuáles son los métodos que tengo que empezar a utilizar, cuáles son las herramientas que necesito, qué tengo que dejar de hacer, etcétera, etcétera. Para profundizar un poquito y viendo el tema tecnológico, la tecnología usualmente ha sido una palanca que ha movilizado los cambios más grandes que hemos tenido en la humanidad, ¿no? Desde la revolución industrial con las máquinas, que cambia completamente la forma en la que producimos objetos y por lo tanto cambia completamente la forma en la que diseñamos y hace que el diseño madure, eh, siempre ha estado la tecnología liderando el cambio. Si bien hay otras fuerzas externas, la tecnología es lo que nos mete velocidad, ¿no? Y es lo que hace que las disciplinas y las estructuras de los países se movilicen y se repiensen, ¿no? Entonces, es inevitable el día de hoy pensar en inteligencia artificial, ¿no? Y acá sí quería hacer una acotación. Cuando hablamos de inteligencia artificial, es bien importante que entendamos que AI o inteligencia artificial es un conglomerador o un consolidador de diferentes modelos de inteligencia. Por ejemplo, uno de ellos es Machine Learning, ¿no? Yo me acuerdo haber escuchado la primera palabra de Machine Learning dentro del BCP probablemente hace, no sé, 5 años, ¿no? Más, menos. No hablábamos de inteligencia artificial, sin embargo, es un modelo de inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial ya está en nuestras vidas hace mucho tiempo atrás, pero hoy día se hace mucho más presente porque se han desarrollado modelos inteligentes que han tenido acceso al usuario de a pie, como ChatGPT, ¿no? Yo no tengo que entender de Machine Learning para utilizarlo. Es un producto que me genera valor al minuto 3 porque hace algo eh, inimaginable, ¿no? Y que me sorprende. Entonces, se han hecho tan accesibles estas herramientas al usuario que hoy día sentimos que AI está, ¿no? Es como algo muy nuevo.
pero en realidad no lo es tanto, ¿no? Sin embargo, es algo muy poderoso. Entonces, nosotros tenemos cosas como, por ejemplo, Midjourney, ¿no? En donde nosotros podemos desarrollar imágenes, ¿no? Y trabaja con un lenguaje de imágenes generativo muy interesante. O tenemos un Dovetail en donde yo puedo hacer mi síntesis de la data que he levantado en mis entrevistas de una manera muy rápida porque encuentra patrones, ¿no? Y me hace unos resúmenes muy prolijos en tiempo récord. O ChatGPT, que probablemente todos lo han probado alguna vez, que es este lenguaje generativo y de conocimiento general muy interesante, ¿no? Con el que yo puedo conversar. No necesariamente tienen la mejor experiencia de usuario, pero sin duda son herramientas que están elevando la forma en la que yo hago las cosas, ¿no? Y por otro lado, tienes estos plugins que son parte de herramientas de diseño como Figma, como Notion, como Miro, en donde hoy día yo puedo hacer cosas y me facilitan mis flujos de trabajo en estas herramientas que yo ya utilizaba como diseñador para poder diseñar las experiencias, ¿no? Entonces, bien importante entender que AI hoy día es muy poderoso, ¿no? Y que funciona como un partner, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, puedo entrar a Dalí o a Midjourney y le pido, porque yo no soy buena haciendo sketching, ¿no? Y sin embargo, necesito ilustrar mis conceptos. Entonces le pido, por favor, hazme una imagen y le doy un prompt y me bota algo, ¿no? Y lo interesante es que ese algo probablemente yo lo vaya a iterar, ¿no? Y le diga, oye, y si lo haces más así, o si es que le cambias esto, o considera tal factor, me va a dar otro resultado. Entonces, el rol del diseñador cambia bastante en ese contexto, porque paso de ser un creador, en donde yo creaba la imagen, a ser un curador, donde yo emito juicio al resultado que me da la herramienta utilizando sistemas inteligentes. Entonces, hay ciertas capacidades de AI que hoy día están a disposición mío como designer, ¿no? Que me facilitan el desarrollo de mis soluciones de producto centrado en el humano, ¿no? Cómo sintetizar data, hacerme resúmenes o transcripciones, que yo me acuerdo que siempre ha sido un dolor de cabeza, me genera inspiración y me da conocimiento general, ¿no? Entonces, ¿cómo es que yo engrano y cómo es que yo acoplo este rol tradicional de diseño que ha sido yo dando las órdenes y ejecutando mis pantallas y levantando mi data y haciendo mi síntesis con los post-its, ¿no? Y todo está dentro de mi cerebro? ¿Cómo es que yo empiezo a colaborar con un segundo cerebro, que son estas capacidades de inteligencia artificial que hoy día están disponibles, ¿no? Entonces, creo que hay mucha esta idea de colaboración que hemos podido desarrollar con nuestros equipos de diseño y colaborando en los espacios físicos y con las diferentes disciplinas, pero hoy día las estamos llevando hacia el mundo de la inteligencia artificial que está embebida, integrada en herramientas que hoy día se vuelven muy cotidianas, ¿no? Para nosotros como diseñadores. Y también tenemos que tener en cuenta cosas como estas, que a mí me parecen increíbles, ¿no? Y cómo es que esto está avanzando a la velocidad, pero así nunca antes vista, que son esta idea de usuarios sintéticos, ¿no? Y hay esta web que te puedes suscribir y que puedes probarla, que hace user research, investigación de usuarios sin usuarios, ¿no? Puede ser contraintuitivo, pero es muy interesante, ¿no? Y hay que entenderlo. Más allá de poder tener sentimientos encontrados con esto, es una de las tendencias que se están dando, ¿no? Y es esta investigación centrada en los usuarios sin usuarios reales, sino con usuarios sintéticos, que básicamente, imagínense un avatar, ¿no es cierto? Esta representación digital de un ser humano que es creada a partir de análisis de datos masivos de gran volumen y simulan los comportamientos y las interacciones de usuarios reales, ¿no? Y utilizan este modelo de inteligencia, que es el modelo de inteligencia de modelos de lenguaje natural de gran escala, ¿no? Entonces, cosas como estas van apareciendo, ¿no? Otras cosas como el digital twin, ¿no? En donde yo puedo desarrollar un twin digital, un mellizo digital, ¿no? Al cual yo le puedo dar atributos de mi usuario y puedo ver cómo se comporta, ¿no? Y puedo empezar a simular mis soluciones digitales o mis soluciones digitales con esta especie de mellizo digital para ver qué es lo que pasa y empezar a testear, simular escenarios sin tener que irme a la cancha y sin tener que ir directamente a hacer mis tests de guerrilla con gente real, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto de eso está trayéndonos data
data certera, ¿no? Una data con la cual realmente podamos seguir desarrollando productos centrados en los usuarios. Pero eso es lo que está pasando, es algo que está disponible, ¿no? Y nosotros como personas que están interesadas en entender la práctica de diseño, tiene que analizar y tiene que explorar, y creo que tenemos la responsabilidad también de utilizar ese tipo de soluciones que están a nuestro alcance para ver qué pasa con la práctica, ¿no? Oye, esto está avanzando, me está haciendo más certero en la data que estoy analizando, me está haciendo más eficiente, me está haciendo más creativo, más productivo, me está alejando de mi propósito. Creo que hay muchas cosas que evaluar en toda esta ola de nuevos productos impulsados por inteligencia, ¿no? Y nosotros como diseñadores hay que verlo. Y así como hay AI capabilities que están trayendo estas soluciones digitales, también se reconoce hoy día, hay muchos estudios que están comprobando que toda la parte humana es crítica para la colaboración con soluciones impulsadas por sistemas inteligentes. Por ejemplo, ética y valores, la creatividad, el juicio humano, la intuición humana, son características o son capacidades que no tienen las soluciones AI o la interpretación, ¿no?, de los resultados, necesitan mucho a que el humano esté dentro del loop, ¿no? Y ahí viene toda esta idea nueva que se llama Human in the Loop, que es muy interesante también. Y por eso muchas de las conversaciones sobre, oye, AI nos va a reemplazar, ¿qué va a reemplazar? ¿Qué va a automatizar? Lo que se dice, y yo creo que parte de las cosas que yo estoy aprendiendo también con el uso de herramientas impulsadas por sistemas inteligentes, es que el humano es clave para que la herramienta inteligente genere el valor que estamos buscando cuando estamos desarrollando una solución centrada en el usuario, ¿no? Porque todavía AI no tiene capacidades tan cualitativas, ¿no?, y tan subjetivas como las que estoy mencionando en el lado derecho de esta diapositiva, ¿no?, que tiene que ver mucho con la parte blanda del ser humano. Las capacidades de AI responden por patrones, ¿no? Patrones aprendidos. Entonces, claro, si yo le digo a ChatGPT que estoy triste porque algo me pasó, ChatGPT va a mostrar características de empatía, pero está mostrando características de empatía porque está haciendo match con ciertos patrones que lo hacen comportarse de esa manera, ¿no? Pero no es empatía humana, ¿no? Entonces, sigue siendo artificial. La parte artificial o la palabra sintética es muy importante porque nos podemos estar confiando mucho en lo que nos dé como resultado la herramienta inteligente, ¿no? Y es muy importante esta capa humana dentro de ese análisis. Nuevamente, el rol del diseñador pasa de ser 100% un creador a convertirse en un curador, ¿no? Nosotros curamos cada una de estas respuestas y vamos modelando lo que ella nos está diciendo, ¿no? Y eso trae a la conversación esta idea de humans in the loop, ¿no? Y es ese enfoque emergente en la práctica de diseño y también en la práctica de desarrollo de sistemas inteligentes, que lo que hace es que combinar las capacidades de AI, estas capacidades de automatización y de aprendizaje autónomo, con la intuición, con la ética y con el juicio humano, ¿no? Y es por eso que hoy día diseño centrado en el humano está o debería estar preocupado por temas de ética, ¿no? Que, digamos, Design Thinking no lo trae, ¿no? Pero hoy día ha avanzado tanto y hay tantas cosas que están cambiando en el contexto que hoy día la ética se hace cada vez más importante. Entonces, tomar en cuenta esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para estar siempre presentes y siempre integrar a los humanos en este loop de trabajo con la inteligencia artificial para poder tener siempre experiencias que sean positivas para los usuarios y que sean reales, basadas en comportamientos humanos reales, ¿no? Entonces, en ese contexto de disrupción tecnológica, creo que emergen nuevas preguntas en la práctica de diseño, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo es que está evolucionando el rol del diseñador de experiencias centradas en el usuario y en la área digital? ¿O cuáles son las nuevas especialidades que empiezan a surgir o los nuevos enfoques que están redefiniendo las formas de trabajo que tiene diseño? ¿O cuáles son los nuevos modelos operativos que deberíamos empezar a implementar en las empresas para poder adaptarnos a esa transformación digital? ¿No? Que probablemente no se llame transformación digital, ¿no? Sea una transformación en hiperinteligencia, ¿no? O inteligencia sintética, ¿no? Es una nueva ola de transformación la que estamos viviendo,
que yo creo que es más radical y más desafiante que la que vivimos recientemente, hace 10 años, ni siquiera es hace mucho, con la transformación digital, cuando diseño entra por primera vez al negocio, a la empresa, no a la corporación. Y no es hace mucho nuevamente, ¿no? Y ahora de nuevo estamos desafiándonos y enfrentándonos a un contexto absolutamente disruptivo y muy volátil, ¿no? Porque hay mucha incertidumbre sobre hacia dónde va. Y esto me lleva a los retos que el negocio tiene, justamente, ¿no? Los negocios hoy día se enfrentan al desafío de generar valor, ¿no? Bueno, siempre se han enfrentado al desafío de generar valor, pero hoy día el contexto en el que tienen que generar valor es tan dinámico, está tan marcado por la disrupción tecnológica que avanza a pasos agigantados, pero además se suman los problemas políticos, el cambio climático, los problemas sociales, el cambio de comportamiento y expectativa de los consumidores, ¿no? Y en general los conflictos globales. La globalización ha hecho que lo que pasa en un lado del mundo se vea reflejado e impacte completamente la economía, la política y la estabilidad en otra parte del mundo, ¿no? Sobre todo en el Perú, que estamos viviendo ya en las últimas décadas, eh, hace mucho tiempo atrás, inestabilidad en todos los aspectos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el negocio se redefine y cómo es capaz de seguir generando valor y seguir estando vigente, ¿no? Y cuál es el rol que tiene diseño dentro de este contexto también. Y es muy importante entender cómo es que los negocios generan valor. Hay un libro muy interesante que lo recomiendo que se llama The Experience Economy, ¿no? Y hay muchos autores que dicen, hoy día estamos en la economía de la experiencia por si acaso, la economía de escala ya fue, ¿no? Tienes que prestar atención a esto. Cuando hablamos de economía de escala, hablamos de el paradigma, lo que hoy día domina, y es, tengo que llegar a producir en masa mi producto para que mi costo baje. ¿No? Ahí alcanzo la economía de escala, cuando mi costo se reduce porque estoy produciendo muchísimo. Entonces, todos tienen que llegar a la economía de escala para poder ser cada vez más rentables, ¿no? Pero ese es un paradigma que tenemos que dejar y diseño se ha movido dentro de ese paradigma, ¿no? Dentro del paradigma de la economía de escala y hoy día tenemos que entender que estamos en la economía de la experiencia o hacia eso deberíamos de ir. Nosotros empezamos, cuando vemos la progresión de generación de valor, empezamos con la extracción de la materia prima que tiene un costo. Esa materia prima se transforma en un producto, el costo se eleva. Ese producto se transforma en un servicio, el costo se eleva. Ese servicio se transforma en una experiencia, el costo se eleva, ¿no? Y en cada uno de estos niveles aumenta el valor total que el cliente tiene para una empresa y ese willingness o esa disposición que tiene el cliente para pagar también, ¿no? Mientras mayor sea mi experiencia, más voy a pagar por eso, porque percibo mayor valor, ¿no? Entonces estamos pasando de ver una solución que hoy día decimos todo se está comoditizando, ¿no? Antes, cuando podíamos hacer nuestros pagos de servicios en la web o en un aplicativo, fue como wow, ¿no? Ya no tengo que ir al banco, ya no tengo que irme a la gente, ¿no? Lo puedo hacer desde mi casa, es increíble. Ya es como el normal, ¿no? El estándar. Entonces yo empiezo a comoditizarlo, ¿no? ¿Cómo es que eso se convierte en una experiencia para mí, ¿no? Y ese es el reto en el que hoy día están las empresas, ¿no? Y justo por lograr abordar ese reto es que se genera, y es interesante porque es un fenómeno, se genera esta brecha de innovación. Las organizaciones han podido desarrollar muchísimas capacidades, nuevas competencias, nuevos conocimientos, nuevas tecnologías. Muchas empresas están desarrollando, por ejemplo, ya y hoy día sin saber bien hacia dónde va, cuál es la estrategia, lo cual está muy bien porque nadie lo sabe, ¿no? Y son muy valientes al hacerlo y están desarrollando muchísimas competencias. Entonces se enfrentan a esta irónica situación en la que son capaces de hacer todo, pero no saben qué hacer. Y ahí diseño entra y encaja perfectamente porque diseño tiene esta capacidad de entender qué deberíamos desarrollar, qué solución hay que solucionar, y el cómo se ve después, ¿no? El qué es lo más importante. Entonces las empresas hoy día se enfrentan a qué hacer. Entonces ese fenómeno se llama la brecha de la innovación. Yo puedo innovar, tengo capacidad de innovar para desarrollar casi cualquier cosa, pero no sé qué cosa hacer, ¿no? Entonces también podemos hablar de una economía de elección para complejizar un poquito el tema, ¿no? Hay tanto que elegir, se ha producido tanto, ¿no? Hay tantos productos que no necesariamente están cubriendo ninguna necesidad ni están desarrollados centrados en las necesidades de las personas, que la elección es un reto, ¿no?
Entonces, esta situación es la que es muy cercana a la que las empresas se enfrentan y eso abre nuevas posibilidades también, ¿no? Como parte de los retos del negocio. Entonces, hoy en día los métodos que tienen las empresas para solucionar sus problemas están basados en la economía de escala y ya no son suficientes para poder responder a los desafíos que son cada vez más complejos y cada vez más ambiguos a los cuales enfrentamos. Entonces, ahí el rol del diseñador, el rol del diseño centrado en el usuario es crítico, ¿no? Porque hoy día nosotros entendemos que diseño no solamente resuelve problemas, sino que explora nuevas posibilidades, ¿no? Y tiene pensamiento sistémico. Entonces, no resuelve el problema que hoy día tienes, sino que ahora identifica oportunidades para generar crecimiento, para solucionar un problema complejo, para generar efecto positivo en mi ecosistema, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese es un modelo que yo traigo de alguien muy relevante también en el diseño estratégico que se llama Patrick Whitney, y que propone un modelo así como este. Hay otros y los podremos ver en el programa, pero que lo que propone es cómo tenemos que empezar a integrar diseño, cuáles son los modelos, el pensamiento que tenemos que integrar como diseño centrado en el usuario dentro de una organización para abrir nuevas oportunidades y seguir ayudando a que las empresas enfrenten estos retos a los cuales hoy día están expuestos. Entonces, ya hablando de negocio un poco, es cómo llevamos una operación de diseño al negocio, ¿no? Nosotros entendiendo diseño como un agente de cambio. Y acá hay una palabrita bien importante, que es un poco lo que yo estoy trayendo, que se llama agencia. Agencia es esta capacidad que tienen los individuos de generar algún efecto, alguna influencia, algún cambio. Somos agentes de cambio y somos agentes de cambio porque tenemos la agencia para influenciar, para tomar decisiones de manera autónoma. Entonces, ¿cómo hacemos para elevar diseño como una agencia para el cambio dentro de un negocio? ¿No? Si nosotros vemos un negocio y vemos los modelos operativos que existen dentro de una organización de diseño, existen diferentes modelos operativos. O sea, va a depender mucho de la estrategia que se quiera plantear, ¿no? Modelos operativos que son equipos de diseño que funcionan como una consultora interna, que van a un proyecto por X cantidad de tiempo y luego van a otro y luego van a otro, ¿no? Y responden en tiempo real según las necesidades. Tienes equipos de diseño que están centralizados, ¿no? Que están es altamente estratégico, que está contenido en un punto de la organización muy centralizado y solamente despliega sus capacidades según sea una decisión, perdón, de la alta dirección, ¿no? Entonces está centralizado y se moviliza según lo que la organización o el líder de la organización decida. Y por otro lado tienes una operación descentralizada en donde tienes un pequeño grupo que lo que hace es que contiene todo este conocimiento, todas esas herramientas, y luego capacita a los demás equipos que se van desplegando y se van integrando en los diferentes proyectos, ¿no? Y que trabajan de una manera un poco más autónoma, pero que están siguiendo lineamientos de un equipo chiquito centralizado para mantener consistencia, estandarización, buenas prácticas, etcétera, ¿no? Entonces va a depender mucho de qué persigamos, si perseguimos flexibilidad, si perseguimos agilidad, si perseguimos consistencia, si perseguimos eficiencia o experiencia, va a depender mucho de cuál sea la estrategia de la organización y la estrategia del equipo de diseño para definir un modelo operativo. Pero hoy día, ¿qué estamos pensando? Estamos pensando que cuando hablamos de competencias de diseño desplegadas dentro de una empresa, estamos pensando también que podrían haber bots, ¿no? Entrenados con alguna capacidad de diseño. Entonces, hay que pensar en qué modelo o cómo serían estos nuevos modelos operativos en donde ya no solamente sean humanos ejecutando diseño, ya sean diseñadores o no diseñadores, sino que hoy día estemos trabajando con sistemas inteligentes, entrenados en capacidades de diseño muy específicas, con la agencia de diseño integrada para poder tomar decisiones de diseño de manera autónoma. En un futuro, ¿no? No sabemos cuánto, cómo nos imaginamos estos nuevos modelos operativos de diseño dentro de estructuras organizacionales que son cada vez más complejas y que necesitan escalar la agencia de diseño en diferentes partes de la operación, pero que no se puede escalar aumentando personas, ¿no? Porque el ser humano tiene un límite en la capacidad, hay un ancho de banda, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos utilizar ahora, aprovechar estos sistemas inteligentes para que sean parte de nuestro modelo operativo, para que sean parte de las competencias de diseño que desplegamos, ¿no? Para poder elevar la agencia que diseño tiene y la capacidad de influenciar y de generar cambio y de generar impacto dentro de una organización más compleja. Hay muchísimos tipos de competencias,
cuando hablamos de diseño centrado en el usuario. Hay una gran inflación también de nomenclaturas, ¿no? y de títulos. Es muy importante entender qué se necesita, ¿no? No todas las empresas son iguales. Entonces, ¿qué tipo de competencias necesitamos desplegar? ¿Cuál es el nivel de madurez que necesitamos desplegar en esas competencias? Con lo cual, también hay un análisis ahí muy estratégico que desarrollar, ¿no? Lo mismo con las herramientas, con los métodos que desarrollemos. Y un poco acá lo que pongo es una estructura muy elemental de cómo se vería una organización de diseño descentralizada, en donde se consideran especialidades de diseño como Service Design, como UX Design, como Product Design, de manera horizontal a la organización, pero también muy importante, cuáles son los pilares verticales que una organización de diseño tiene que tener para que pueda realmente ser centrada en el usuario y que pueda generar el impacto de negocio que se necesita. El Design Ops, por ejemplo, es un equipo altamente importante en una actividad de diseño que opera en una empresa y que opera además con diferentes tipos de proyectos, ¿no? Y es este equipo que lo que hace es que consolida justamente estas buenas prácticas, asegura la estandarización, asegura que el equipo está enfocado, dando el impacto necesario, asegura también eficiencia, productividad y también gestiona mucho la cultura y estos valores que el equipo de diseño necesita siempre mantener para estar cohesionado. Tenemos el Design System, ¿no? Que es este sistema en donde nosotros podemos contener los componentes visuales y los componentes de interacción de un producto digital en una especie de nube que yo puedo jalar para luego desarrollar mi pantalla de una manera muy eficiente, muy consistente en términos de experiencia y que se pueden reutilizar todos estos componentes, con lo cual no solamente trae consistencia en la experiencia, sino que también trae muchísima eficiencia en el desarrollo del producto. Y yo lo pongo como una capa vertical muy importante porque todavía no está tan bien integrado en una operación de diseño madura, inclusive, que son las métricas, ¿no? ¿Cómo es que nosotros medimos valor en términos de diseño? Y esto es algo muy, muy importante y es una conversación muy pertinente y muy actual, muy vigente sobre cuál es el valor que el diseño trae a una organización. ¿No? Y ahí se tiene que hacer otro webinar, pero que es una realidad hoy día, se enfrenta a diseño a este reto de demostrar el valor en términos financieros y utilizando las mismas herramientas que se han utilizado para medir un negocio, ¿no? Con lo cual podría ser contraintuitivo, porque diseño no necesariamente se tiene que medir como una práctica, no sé, de finanzas en un negocio, pero diseño tiene que tener la capacidad y la madurez suficiente y la data suficiente para poder decir, yo genero valor acá, acá y acá, ¿no? Entonces, toda esta capa de métricas de diseño es crítica. Y finalmente, ¿qué es lo que significa diseño para los negocios? Hoy día yo creo que lo que te dicen los negocios es que diseño es una mentalidad que trabaja con herramientas que ayudan a resolver los problemas de los clientes, ¿no? Y eso es lo que trae valor, que trae lealtad, trae engagement, ¿no? Nos acelera un poco el paso hacia la llegada al mercado, etcétera, y hay ciertas métricas de experiencia centrada en el usuario que se establecen y que se definen, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que pensar es hacia dónde queremos llevar la práctica de edición en el futuro. Podemos pensar que resolvemos problemas de los clientes y somos centrados en el usuario, o también queremos agregar una capa planeta, ¿no? Y decir, nosotros solucionamos problemas pensando en el planeta y teniendo un pensamiento sistémico, no solamente centrados en los usuarios, que es crítico, sino también centrados en el impacto que eso trae a nivel planeta, a nivel sistema. ¿No? Y con eso cierro, los dejo con esa pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde queremos llevar la práctica de edición en el futuro? Y doy pase a, nos queda poco tiempo, pero preguntas y no sé, acá nuestros amigos de la Católica de repente si quieren intervenir. Voy a dejar de compartir. Discúlpeme que no estaba viendo el chat, ha sido un poco difícil. Y habla un montón, pero bueno, entonces, no sé, Amy, si es que quieras conversar algo, creo que necesita un espacio. Sí, bueno, primero, gracias, Mariela. Y de ahí, bueno, estamos abiertos a preguntas que deseen, pueden interactuar en los últimos minutos que quedan. En todo caso, si no, por ahí no hay dudas, comentarios, pasamos con la parte comercial para poder informarles un poco más acerca del programa de diseño de experiencias de usuario que estamos brindando desde la educación continua. Yo tengo una consulta. Ujú, sí. Eh, ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, María, le explicaste la importancia del design thinking en el UX, digamos.
Gracias Pedro por tu pregunta. Esas son metodologías bien orientadas hacia agilidad, ¿no? ¿Y cuál es la relevancia? Que diseño hoy día en muchos contextos trabaja en entornos ágiles, ¿no? En donde tiene que trabajar con las metodologías que has mencionado, Ok. ¿no? Que básicamente son para el desarrollo de producto de software, ¿no? O organización en equipos multidisciplinarios, multifuncionales. Entonces, no es propio de la práctica de diseño, ¿no? Pero, sin embargo, no es ajeno, porque es parte del ecosistema en el que se mueve la práctica de diseño también, ¿no? ¿Pueden ser complementarias, digamos, en algún punto? Yo creo que sí, ¿no? Porque son metodologías para desarrollo, ¿no? Y diseño está muy cerca de desarrollo, ¿no? No lo Ujú. lidera, ¿no? Pero sí es parte de su preocupación, o debería serlo. Pero nuevamente, ¿no? No es parte intrínseca de lo que nosotros conocemos como diseño centrado en el usuario. Ok, gracias. A ti. Sí, nuestra asesora comercial del producto, Janet Arana, nos podrá dar mayor información sobre la información económica sobre este programa. Sí, buenas noches con todos. Gracias por el pase, Amy. Bueno, ahora les voy a comentar un poco acerca de la inversión general para la especialización. La siguiente, por favor, Amy. Bien, la inversión general para la especialización es de 3.400 soles. Sin embargo, si formas parte de la comunidad PUC, tienes un 10% de descuento, lo que reduce a 3.060 soles. Y si eres alumni gestión, ellos son para los egresados de la Facultad de Gestión PUC, puedes aprovechar un 25% de descuento e invertir solo 2.550 soles, ¿no? Pero eso no es todo. Si te inscribes antes del 18 de agosto, porque ya queda pocos días, vas a poder aprovechar nuestra oferta especial de pronto pago e invertir solo 2.720, ¿no? Y para hacerlo más accesible, aún más accesible, ofrecemos facilidades de pago sin interés. Pueden usar sus tarjetas de crédito BBVA de 3, 6 o 9 cuotas, pueden financiar el monto, o con la tarjeta Diners hasta 12 cuotas sin interés, ¿no? Por los montos que están observando en este momento, ¿no? Así que, bueno, los invitamos a que puedan asegurar su vacante en este programa. Ya tenemos matriculados, ¿no? Y si es que ustedes tienen alguna pregunta o necesitan más información, estamos aquí para poder ayudarlos. De todas maneras, a todos aquellos que hayan recibido el link a través de WhatsApp, también pueden conversar conmigo si es que tienen alguna pregunta en relación al tema de la inversión o también dentro de la especialización también, ¿no? Así que bueno, esperamos que la información compartida haya sido pues muy valiosa para ustedes y los motive a dar el siguiente paso en su desarrollo profesional. Muchísimas gracias a todos. Un gustazo y seguimos en contacto. Muchas gracias, María, Mariela. Muchas ¿puedo gracias, hacerte Janet. puedo hacerte una Mariela. última? Sí, Sí, claro. No, bueno, me quedó una partecita que explicaste de los accesorios sintéticos. Solo Ah, quería preguntar si tenía que ver de repente con, bueno, en base a research, ¿verdad? sí. Vendría a ser, digamos, como unos arquetipos que te genera esta página, esta inteligencia artificial para que tú hagas tu research. Sí, correcto. Así es, sí. Dependiendo de cuál sea, digamos, tu segmento o tu grupo de personas con las cuales quieras investigar, te bota ese resultado, ¿no? Entonces, si tú quieres trabajar con niños o si quieres trabajar con adolescentes, ¿no? O una población de adulto mayor, ¿no? Con ciertas características, Nichos, entonces digamos, también. ese es el tipo de información que te da, ¿no? Ahora, Ok. claro, esta es no necesariamente centralizada en población de Perú, o sea, tiene sus límites, ¿no? Pero yo Ujú, creo que esto va a ir obviamente evolucionando y va a ir capturando data mucho más específica para las cosas que se necesiten con las diferentes necesidades de países, ¿no? Y segmentos y edades y capacidades. Me parece una cosa bien interesante de ver cómo evoluciona, ¿no?
Sí, súper, súper pero esa es la interesante. idea. Gracias. Mariela, en el chat también Juan José consulta si el programa puede sumar positivamente al campo del marketing digital. Yo creo que el em, marketing digital tiene competencias específicas que no se ven en este programa, ¿no? Ni en la unidad que yo voy a liderar, ni en las otras. Porque bueno, yo no estoy liderando todas las unidades, ¿no? Se tiene diferentes unidades con diferentes docentes. Y bueno, te puedes sumar porque es muy importante estar con esta mentalidad centrada en el usuario, y marketing digital trabaja muy de la mano con diseñadores de experiencias, ¿no? Entonces, para la interacción con los diseñadores de experiencias, para tomar decisiones centradas en los usuarios, te suma muchísimo, ¿no? Pero como experto en marketing digital, específicamente para esas competencias, no se tienen incluidas en este programa. Gracias. Y una última consulta de Carlos. Dice, ¿qué opina que están apareciendo herramientas IA que diseñan aplicaciones desde cero? Se refiere a diseño en Figma, porque él piensa que podría afectar a los diseñadores UI. O sea, yo creo que hay que ver cómo es que esto es una oportunidad para los diseñadores, ¿no? Yo sinceramente creo que va a aumentar las capacidades que tiene el diseñador UI. O sea, por ejemplo, ¿no? Y esto es una idea así como muy a alto nivel, ¿ya? Nosotros como diseñadores de producto digital, en este caso, estamos acostumbrados a diseñar el producto diciéndole qué cosas tiene que hacer, ¿no? El producto tiene que seguir este flujo. Y si la persona se equivoca, entonces tiene que hacer esto, ¿no? Y estas van a ser las interacciones visuales, ¿no? Etcétera, por las cuales el usuario va a pasar. ¿Qué pasa si le damos la vuelta? Hoy día que tenemos herramientas de inteligencia artificial que son capaces de diseñar los flujos, ¿no? Y que son capaces de automatizar el diseño y la elección de los componentes visuales. Y en vez de decirle, o en vez de tener este rol de decir qué hacer al producto digital, le decimos qué no hacer, ¿no? Le decimos, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y entonces tendríamos un producto que el usuario va a utilizar y que va a ser muy responsive a las necesidades de esa persona y que va a ser hiper personalizado. Entonces, creo que es aprovechar lo que la IA nos da para poder transformar completamente la forma en la que diseñamos. Entonces, si ya no diseñamos dando órdenes, sino decimos, no hagas esto, la plataforma que yo voy a utilizar va a constantemente cambiar según lo que yo necesito, porque ya no estoy indicándole únicamente una ruta, una manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, creo que hay que ponernos en el caso en cómo es que estas herramientas van a potenciar mi rol, si es que vamos a empezar a automatizar ciertas tareas de UI, porque se viene y lo que hay que hacer es cuáles son las que se van a automatizar, porque no todas, definitivamente, ¿no? Algunas sí. ¿Cuáles son aquellas que sí se van a automatizar y cómo yo las puedo utilizar para empezar a disrumpir y empezar a traer propuestas de diseño y propuestas de productos que son completamente distintas a las que hoy día hemos logrado construir, ¿no? Y cuál es este rol nuevo que yo voy a tener. No, toda innovación y toda nueva tecnología que trae el mercado cambia radicalmente los roles, ¿no? Lo mismo pasó cuando entró la fotografía, ¿no? Cuando empieza la fotografía y las cámaras de fotos disrumpen mucho la pintura, el arte de los retratos, ¿no? Pero eso evoluciona los roles. Entonces creo que es una conversación larga, pero yo sí soy de las personas que cree que eso es algo positivo y no es un riesgo necesariamente, ¿no? Gandhi también pregunta, ¿de qué modo un diseñador se puede diferenciar ante el creciente aumento de interesados en esta rama? Yo creo que el futuro del diseñador, em, que hoy día no está tan bien integrado, digamos, en la práctica, es el pensamiento sistémico, ¿no? En pensar realmente cómo mi solución impacta temas de sostenibilidad, cómo mi solución crea valor, porque yo acá estoy pensando y tengo el mindset de la creación de valor a través de diseño. Es una actividad económica para generar rentabilidad a una organización, ¿no? Esa es la mentalidad que yo estoy trayendo, ¿no? Entonces, el diseñador se va a diferenciar en la medida en la que sea capaz de identificar oportunidades de negocio más allá del producto o del espacio o del momento en donde está asignado y desarrollando una solución, ¿no? Entonces, esta capacidad de visualización de futuros, ¿no? Esta capacidad de entender el ecosistema
el impacto que yo puedo generar al desarrollar una solución o la capacidad de identificar una oportunidad para creación de valor es aquello que va a diferenciar. Y lo otro es qué tanto adoptes la tecnología que hoy día está disponible para poder desarrollar soluciones en diseño, ¿no? Y no digo digitales necesariamente, porque diseño no solamente vive en el mundo digital, ¿no? Entonces, ¿qué tanto adoptas la tecnología y qué tanto entiendes sobre nuevas oportunidades de negocio que puedes traer a través de la generación de un producto o un servicio, ¿no? Gracias, Mariela. Y justo ahí, último, ya comenta Juan José, que él trabaja en marketing digital y dice cómo este programa le puede ayudar a comprender mejor las propuestas de diseño y a tomar mejores decisiones. A mejorar las propuestas de diseño, a tomar mejores en el programa, perdón, en el área de capacitación, de captación de leads. Ok, este programa me puede ayudar a comprender mejor las propuestas de diseño. Sí, o sea, yo ahí quisiera entender un poco mejor cómo vinculas de propuestas de diseño con captación de leads. Pero más allá de articular, digamos, en mi cabeza un poco mejor esto, definitivamente este programa te va a ayudar a comprender mejor las propuestas de diseño y a tomar, a tener una, sobre todo a tener una opinión sobre las cosas que estamos, uno, o desarrollando o dos, recibiendo, ¿no? Porque de repente hay roles que interactúan con diseñadores y reciben las propuestas del diseñador y no solamente tienes los conocimientos, las capacidades o el aspecto crítico para poder retar lo que el diseñador te trae, ¿no? O retar al negocio por lo que quiere que tú le lleves. Entonces, este curso sí te va a dar esas herramientas, tanto para tú retar al negocio, en este caso, entendiendo lo que se está pidiendo y retándolo para poder remarcarlo de una manera diferente, como para entender si la propuesta que tú estás recibiendo para esta captación de leads, digamos, en una plataforma, en un home, ¿no? Y hacer clic, este clic me va a llevar a más cantidad de leads. La respuesta es sí, ¿no? Este programa sí te va a ayudar a hacer eso. Si es que estoy entendiendo bien tu pregunta. Listo, Mariela, muchísimas gracias por los minutos de más de extensión. Gracias a todos los participantes. Ahí les dejé el enlace de la página web y también el contacto de Janet para mayor consultas. Y también si ya se desean matricular en el programa que estamos con el pronto pago hasta el 18 de agosto. Que tengan muy buena noche. Los vemos en clase. Hasta Muy buenas luego. noches a todos. Gracias, hasta Gracias, luego. Mariela. Muchas gracias. Chao. Gracias.